En la actualidad, las empresas reúnen continuamente una gran cantidad de hechos acerca de personas, de cosas y eventos. Organizar estos datos para facilitar su consulta y mantenimiento resulta complicado, por lo que la gestión de datos se ha convertido en una tarea vital. Para comprender esta gestión de datos y en particular las bases de datos, primero debemos aprender algunos conceptos. El primer concepto que vamos a abordar es el de datos. Vamos a definir qué son los datos y qué características tienen. Los datos son hechos conocidos que se pueden almacenar y tienen un significado implícito para quien los usa. De alguna manera reflejan el estado actual de la realidad. Pensemos, por ejemplo, que un dato podría ser la nota que un o una estudiante recibe al rendir un examen. La nota es un dato que se almacena, que tiene un valor numérico en una escala del 0 al 10, por ejemplo, y posee un significado implícito, inherente a ese universo de discurso que estamos tratando, pues determina si aprobó o no ese examen. El universo de discurso, o también llamado minimundo, corresponde a un aspecto de la realidad de la organización que estamos modelando. Pero para que los hechos resulten útiles, deben ser interpretados. Concretamente, ¿para qué sirven los datos? Pues para obtener información. Y la información es el conjunto de datos interpretados y situados dentro de un contexto con significado. Esa información nos proporciona de alguna manera conocimiento para tomar decisiones y esas decisiones permitirán alcanzar los objetivos de la empresa u organización que estamos modelando. Los datos que nos interesan modelar se caracterizan por ser persistentes. Esto significa que se mantienen durante cierto tiempo, no son datos transitorios o temporales. Residen en un almacenamiento estable. Además, son datos compartidos. Quiere decir que tienen múltiples usos y usuarios, como así también integrados. Los datos deben ser precisos, confiables, exactos, sin redundancias ni inconsistencias. Y por último, deben ser independientes de las aplicaciones que lo utilizan. Sabemos ahora qué son los datos. Definamos entonces las bases de datos y sus propiedades. Una base de datos es una colección de datos relacionados que le permiten satisfacer los requerimientos de información a una empresa u organización. Tiene algún origen del que derivan los datos, algún grado de interacción con eventos del mundo real y un público que está activamente interesado en su contenido. Una base de datos debe ser, en todo momento, precisa y fiable. Seguimos avanzando en la definición de conceptos. Es el turno de los sistemas de bases de datos y sus componentes. La colección de datos almacenada en un medio computarizado recibe el nombre de sistema de base de datos. Este sistema permite a los usuarios recuperar y actualizar la información con base en peticiones. La información que gestiona es de importancia para el individuo u organización. Subcomponentes son los siguientes: datos, software, hardware y usuarios. En este esquema podemos visualizar cómo interactúan los diferentes componentes del sistema de base de datos, y un detalle interesante de esta metodología es que no solo se almacenan los datos, sino también lo que se denominan metadatos, es decir, la definición de los propios datos. Mencionamos que uno de los componentes lo constituyen los usuarios, que son las personas que interactúan con la base de datos. Hay diferentes tipos: usuarios finales, analistas y programadores de aplicaciones, y un usuario en particular denominado administrador de la base de datos, o conocido por sus siglas DBA. Cada tipo de usuario representa un rol que puede jugar en el sistema. Aunque, y esto es lo interesante, puede jugarse más de un rol de forma simultánea, dependiendo del tamaño de la empresa u organización que estamos modelando.
Otro componente es el software, siendo el principal el DBMS o Sistema Administrador de Bases de Datos, que se trata de una colección de programas que les permite a los usuarios crear y mantener una base de datos. Un DBMS particularmente es un software de propósito general. Vamos a trabajar con DBMS relacionales. Concretamente, un DBMS facilita los procesos de definición, construcción, manipulación y compartición de bases de datos entre varios usuarios y aplicaciones, además de otras funciones importantes relacionadas con la seguridad de las bases de datos y su mantenimiento. En esta asignatura vamos a poner el foco en los DBMS relacionales, aquellos donde los datos son percibidos por el usuario como tablas y los operadores devuelven nuevas tablas a partir de las anteriores. Ejemplos de estos podemos mencionar SQL Server, Oracle, Postgres, SQL, MariaDB o MySQL. Al comienzo mencionamos que los datos son independientes de las aplicaciones que los utilizan. Y este concepto de independencia de datos condujo a la propuesta de la arquitectura en 3 esquemas. La palabra esquema significa descripción de la base de datos. Una base de datos tiene un esquema y un estado. Esa arquitectura incluye 3 niveles de descripción: el nivel externo, el conceptual e interno. El nivel externo es el nivel del usuario. Cada grupo de usuarios puede tener una vista externa separada de una base de datos que se ajusta a las necesidades específicas del grupo. En contraste, los esquemas conceptual e interno representan la base de datos por completo. El esquema conceptual define las entidades y las relaciones, es decir, representa el significado lógico de la base de datos, mientras que el interno representa la vista de almacenamiento de la base de datos. Para concluir, vamos a citar las ventajas de la metodología de base de datos frente a los sistemas de procesamiento tradicional de archivos. En bases de datos se mantiene un único almacén de datos que se define una sola vez y al que acceden varios usuarios. Permite que varios usuarios puedan acceder a la base de datos al mismo tiempo, para lo cual incluye un software de control de concurrencia. El control de redundancia garantiza coherencia y ahorra espacio de almacenamiento. Un sistema de base de datos contiene la propia base de datos y la definición o descripción de la estructura de la base de datos y sus restricciones. Esta definición se almacena en el catálogo del DBMS. La existencia de un catálogo permite la independencia entre programas y datos. Y la última ventaja que vamos a señalar se refiere a que la base de datos puede tener muchos usuarios y cada uno puede necesitar una perspectiva o vista diferente.